Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Vamos a escuchar el capítulo 19 del libro de Génesis. Prestemos entonces oído para aprender de la palabra de Dios. Escuchemos. Génesis, capítulo 19. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse hacia el suelo. Y dijo: Ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslo, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña, escaparé ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date priesa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alejó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo a la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche asada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos en nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y concibieron las 2 hijas de Lot, de su padre, y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, tenemos entonces la lectura del capítulo 19, que ya se da por consumado el castigo del cual Dios le había pronunciado al patriarca Abraham. Llegó entonces el día del cual estas ciudades recibieron la paga de su depravación. Nos revela la palabra que estos 2 ángeles llegaron a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y así tal cual como lo había visto, sí, seguramente de parte de su tío, como ofrecía techo, comida a cualquier persona que estuviese deambulando, o cualquier persona que estuviese que necesitara hospitalidad. Así lo practicó este hombre, pues sabemos que fue educado a los pies de su tío Abraham, varón piadoso, lleno de la gracia de Dios. Y sin pensarlo 2 veces, Lot invita a estos hombres, sin reconocer que eran los representantes del cielo en la tierra, y los hace pasar a su casa. Les insiste de que entren, que él lavaría sus pies, que los hospedaría y que les prepararía comida. Y de una manera tan cuidadosa, él logra convencerlos, de modo que ellos entran y se hospedan en la casa de Lot. Recordemos que Lot era un hombre con muchas posesiones. Dios lo había bendecido sobremanera y tenía una vasta riqueza entre ganados y entre sirvientes. Y entran entonces los ángeles a morar con él, y al instante se apercibieron aquellos hombres perversos de esa ciudad de que habían llegado 2 hombres a la casa de Lot, y esos hombres querían abusar de las visitas de Lot de una forma sádica, de una forma homosexual, parte de la cual se da a entender por qué el castigo a esas ciudades. Y esto que sucedió narrado en el libro de Génesis nos los recuerda también el profeta Ezequiel en el capítulo 16, el versículo 49 y 50, como una de las ciudades por las cuales fue castigada. ¿Por qué fue castigada? Ezequiel 16, el versículo 40 y 50 nos dice así. Vamos a hacer un breve vistazo a estos versículos que son de suma importancia, relevancia. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, hartura de pan
y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso, y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélos como vi bueno. Esta referencia nos las narra el profeta Ezequiel de la razón por la cual Jehová emitió el castigo a estas ciudades. Y muchos dirían, bueno, eso fue en la antigüedad, pero Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor, pero Dios aborrece el pecado. Y podemos decir, eso fue en la antigüedad, pero en la epístola de Judas, el versículo 7, nos recuerda cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Entonces, estas verdades que nos revela la vida nos debe corroborar que Dios es un Dios santo, no le agrada el pecado. Y todas esas ciudades, habíamos mencionado esas 5 ciudades que habían puesto, ya estaban en lista, como era Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. ¿Qué pasó con Zoar? ¿Por qué no fue destruida? Pues este capítulo 19 nos revela la razón por la cual Zoar fue exonerada del castigo. Y vemos entonces acá en este capítulo el juicio de Dios, las abominaciones hechas por estas ciudades llegó a tal extremo que el Señor extirpó, los castigó con fuego. Podemos decir de una manera paralela que esto será como un breve ensayo. Lo que aconteció con estas ciudades, esto es como un breve ensayo de lo que en la tierra vendrá cuando sea entonces consumado el castigo de Dios. ¿Por qué decimos así? Porque vimos en los capítulos anteriores que Jehová decidió raer de la faz de la tierra toda vida de hombre, todo animal, a excepción de los que entraron con Noé, su familia y los animales que él encaminó al arca, porque fue el Señor el que los encaminó. Y él prometió que nunca más volvería a destruir el mundo con agua. Sin embargo, acá vemos el castigo que les llegó a estas ciudades por su prontitud al pecado, a hacer cosas que iban contra lo que el hombre o por lo que el hombre fue creado ante Dios. Dice que el apóstol Pablo nos relata también en la epístola a los Romanos, que ellos mudaron el uso natural contra lo que va a lo que Dios creó, y todas esas atrocidades que provocó en Dios el juicio y el castigo de una manera irreversible. Entonces podemos asumir de que esto que nosotros vemos acá plasmado en esta página, en este capítulo, es como un anticipo a lo que vendrá a la tierra también, a los moradores que no se arrepintieron, que no encontraron o no hallaron la manera de agradar a Dios conforme a lo que Dios desde el principio ha establecido. Vemos que acá estos varones preparan a Lot y le dice que tome a su familia, que agarre sus yernos, si tenían yernos, si tenía hijos o hijas, que tuviera lo que las personas que estaban al alcance de él para poder salir. Pero antes de esto, fíjense la situación difícil que tuvo que sufrir Lot al ver cómo aquellos hombres perversos trataron de alcanzar a aquellos ángeles para sus propósitos malignos, para sus propósitos atroces. Y entonces el Señor, en su poder, les convierte en una ceguera o les produce una ceguera, de modo que ellos no pueden alcanzar la puerta de la casa de Lot y pueden entonces distraer así del perverso plan que ellos habían trazado. Lot entonces les dice que no, que él tenía unas hijas. Él prefirió entonces ofrecer a sus hijas antes de permitir que a sus huéspedes le ocurriera alguna atrocidad. Llega entonces el momento de prepararse para salir. Lot es instruido por los ángeles de que tomara a su esposa y a sus hijos entonces para que pudieran huir, y de una manera violenta
ellos entonces emprenden el viaje para poder resguardar sus vidas. Y ellos, hay una frase que es bastante necesaria en nuestras vidas, cuando aquellos ángeles, al decirle no podemos hacer nada hasta que tú no estés fuera de acá, es decir, la sentencia está dicha, lo único que retiene ese castigo es tu presencia acá. Y entonces, al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot diciéndote levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas y vete para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Y Lot se detuvo, miren esto, Lot se detuvo allí. Sin embargo, la misericordia de Dios sobrepujó y tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano y lo llevaron, lo condujeron hasta ponerlo fuera de la ciudad. Y entonces nos relata la palabra de Dios que le dieron las instrucciones. Siempre Dios nos da instrucciones de una manera clara, hermano, y nos las da para nuestro bienestar. Después que ellos tomaron a Lot, a su esposa, a sus hijas, lo asieron de la mano, lo llevaron hasta afuera, le dijeron sigue, escapa por tu vida, no mires atrás. Miren esto, escapa y no mires atrás. Lo que Dios le ordenó a ellos, eso lo escuchó Lot, lo escuchó la esposa y lo escucharon sus 2 hijas. Y la palabra nos revela una triste condición de la mujer de Lot, que hace referencia a Jesucristo también, nos hace referencia a ella y nos dice acordaos de la mujer de Lot, como una manera de prevención, de alerta, de no mirar atrás. Y el Señor nos dice, ninguno que toma su mano, pone la mano sobre el arado y mira atrás es digno para entrar al reino de los cielos. Entonces, esto nos da a entender que el Señor nos saca del pecado y ni siquiera quiere que nosotros volteemos a mirar de lo que ya, del mundo del cual Él nos sacó. Y aquella mujer, a espaldas de su esposo, mira atrás y triste y lamentablemente se convierte en una estatua. Pasándolo a nuestro ámbito espiritual, podemos decir que muchos hemos sido rescatados de Dios, hemos sido salvados de este castigo que vendrá sobre el mundo, y el Señor nos da la misma recomendación: escapa por tu vida y no miremos atrás. Y de repente no sucede en nosotros que nos vamos a convertir en estatuas de sal, pero hermano, si miramos hacia atrás no vamos a avanzar y nos va a alcanzar entonces los destellos del castigo que vendrán sobre este mundo. Entonces, hermanos, es imprescindible que nosotros escuchemos la voz de Dios y que acatemos a sus recomendaciones que nos hace a través de la palabra de Dios. Dice que cuando ellos ya salieron, ya Lot se hallaba, podemos decir que se hallaba sin fuerza, y le pidió a los ángeles entonces que él se pudiera esconder en la ciudad de Zoar. Y por esa razón, porque Lot pidió resguardarse en esa ciudad es exonerada del castigo. Pero recordemos que estaba entre las 5 ciudades que irían a recibir el castigo divino. Sin embargo, él se sintió inseguro en esa ciudad. Imagino, ¿verdad?, que al ver la condición de la conducta de cada habitante, se sintió tan inseguro y prefirió entonces huir a los montes, de tal manera que se halló en una cueva y pudo esconderse allí, al igual que sus hijas. Al verse solo entonces, y al ver las hijas que ya esas ciudades habían sido totalmente destruidas por Dios, ellas emprendieron un plan que, lamentablemente, cuando hacemos las cosas por nuestro razonamiento humano y por nuestra lógica, que según parece ser el más acertado, cometemos graves e irreversibles equivocaciones. Y sucedió en este caso también, cuando las 2 hijas de Lot decidieron emborrachar a su padre para conservar de él simiente. Para la época no era pecado, porque vuelvo y digo, el pecado es la falta del cumplimiento de la ley, y Dios no había todavía promulgado las leyes morales las cuales recibió Moisés. Y aquí ellas deciden entonces multiplicar la simiente de su padre, y cada una decide embriagarlo y poder entonces cohabitar con él, de modo que pudieran quedar embarazadas y así tener generación, relevo, podemos decir. Y triste y lamentablemente, esto
que ellas hicieron trajo consecuencias graves. ¿Por qué se confirma así? Porque la mayor tuvo un hijo, el cual llamó Moab. Y ese nombre, deriva de una raíz hebrea que significa a través de nuestro Padre. Y como muchos recordamos, los moabitas fueron responsables de la peor seducción carnal en la historia de Israel, que nos cuenta el libro de Números. Y los moabitas, que fue el hijo que parió la hija menor de Lot, fueron responsables de los sacrificios humanos dedicados a Moloch. Cuando usted no se plantea seguir las instrucciones de Dios y se deja embaucar por su razonamiento humano, aun cuando se parezca muy bonita la idea, porque a la lógica humana, sí es cierto, vamos entonces a resguardar nuestra genealogía, vamos entonces a cohabitar con nuestro padre y a tener entonces de él generación. Eso no estaba en los planes de Dios. Cuando usted no tiene confirmación de Dios, no lo haga. Por muy bonita que se pinte ese razonamiento, no lo haga. Espere de Dios, espere la autorización de Dios, espere el plan de Dios, y muchas cosas en nuestras vidas mejorarán. Veremos mejores resultados a futuro, aunque nuestra paciencia sea probada porque vemos que pasa el tiempo y no vemos solución. Espere, que Dios tiene el control de su vida, tiene el mejor plan para cada uno. Y entonces lamentablemente vemos el resultado de esta unión que más adelante causaron grande estrago al pueblo de Dios. Así que vamos a seguir escuchando entonces el capítulo número 20 del libro de Génesis, para entonces tener una breve explicación. Escuchemos el capítulo 20 del libro de Génesis. De allí partió Abraham a la tierra del mediodía, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también a la gente justa? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y díjole Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabes que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham, y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham: ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí: cierto, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Y fue que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegaremos, digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y diólos a Abraham, y devolvióle a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo, y para con todos.
Así fue reprendida. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron. Porque había del todo cerrado Jehová toda matriz en la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, tenemos ya entonces el capítulo 20 de este libro, y parece ser que se repite la historia, pues cuando Abraham, en ese entonces era Abraham, descendió a Egipto por causa del hambre, sucedió lo mismo, ¿verdad? Él se confabuló con Sara para decir que era su hermana, porque se había dado cuenta que su esposa era realmente bella. Y aquí pues usó la misma estrategia cuando él llegó a los campos entre Cades y Shur, y él habitó como un forastero en Gerar. Y entonces él entendió que ese pueblo no sabría cómo podría reaccionar ante él si había temor de Dios en su corazón, y prefirió entonces salvaguardar su integridad y así decirle a Sara: bueno, eres mi hermana, de modo que si alguien te pretende, no me vea a mí como un obstáculo y vaya a quitarme la vida, ¿verdad? Y entonces hicieron ese convenio. Y resulta que Abimelech, mire lo que es Dios, por eso que Dios es tan bello, Dios no se le pierde en detalles. Y en este cuadro, en esta condición, vio Abimelech y mandó a tomar a Sara, porque como se había revelado en el capítulo anterior, ¿verdad? Sara era una mujer hermosa. Y aquel hombre lo hizo con integridad, con inocencia, y hasta allí Dios le visitó en sueño a Abimelech y le dijo la condición en la que él estaba a causa de aquella mujer, porque esa mujer era casada, tenía marido. Y entonces, mire lo bonito que es cuando Dios conoce el corazón, por eso que a Dios no se le oculta nada. Dice: yo no me he llegado a ella, es decir, no había cohabitado con ella. Y él le hace la pregunta: ¿también vas a matar al inocente? Y el Señor, en su misericordia y en su poder, él me dijo que era su hermana, y ella también dijo que era su hermano, y yo con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos, yo he hecho esto. Miren qué bonito cuando usted está con una conciencia limpia y usted puede alegar a Dios, y usted puede darle a Dios de una manera transparente, de una manera clara, argumentos, porque el Señor conoce nuestros corazones y aún nuestras intenciones no le son ocultos. Y el Señor le dice: sí, yo sé que con integridad de corazón lo has hecho, y por eso yo te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocases. Miren esto, qué lindo, qué cuadro, cómo Dios se manifiesta siempre al hombre para mantenerlo limpio y mantenerlo íntegro. Pero todo está en la disposición, hermano, en que nosotros permitamos a Dios que obre y que dirija nuestras vidas. Y entonces es cuando recibe de Jehová las instrucciones, devuelve esa mujer a su marido, porque él es profeta. Fíjense que aquí se usa por primera vez esta palabra tan linda, y la enumeran y se la clasifican a Abraham, y él va a orar por ti y vivirás si tú la devolvieres, y si no, sabes que vas a morir tú y todos los tuyos. Miren esto, miren cómo el Señor se le manifiesta a Abimelech de una forma transparente a través de una conversación en sueño. Inmediatamente al amanecer, Abimelech reacciona, toma a aquella mujer que tenía marido y que de paso es profeta, y se la entrega y le dice: ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué has traído sobre mí y sobre mi reino este pecado? No debiste hacer esto conmigo. Y entonces, reprendido Abraham por boca de Abimelech al haber entendido que había sido engañado, y él le dice: ¿qué pensabas? ¿Por qué hiciste esto? Y entonces Abraham le revela: bueno, es que yo pensé que aquí no había temor de Dios en este lugar, y a lo mejor me matarían por causa de mi mujer. Y no es así, o no fue así, ¿verdad? Y entonces, y le revela: bueno, ella sí es, ella es mi hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre, y yo la tomé por mujer.
y entonces Dios me hizo salir errante de mi casa, de la casa de mi padre, y esto fue lo que yo le pedí a ella que hiciera conmigo, que a los lugares donde yo fuera, pues ella dijera que era mi hermana, porque sabía que su vida peligraba a causa de la hermosura de Sara. Y entonces Abimelech, lleno de una humildad, toma ovejas, toma vacas y le da a Abraham y le devolvió a su esposa y le entrega también 1000 monedas de plata para que él recompensara cualquier falta, cualquier ofensa que había hecho para con aquella mujer. Y entonces lo más bonito es que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y las hizo fértiles, porque Dios, como medida de castigo, había cerrado el vientre de aquellas mujeres de ese lugar. Entonces esto nos conlleva a saber de que Dios tiene a bien conducir siempre a la verdad a las personas, y más cuando conoce que hacen las cosas sin maldad, sin malicia, como sucedió aquí en el caso de Abimelech, rey de Gerar. Bueno, seguimos entonces escuchando el número 21 para ya cerrar entonces con esta tanda. Génesis capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había ésta parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esa sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Beerseba, y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol, y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber,
ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron. Así hicieron alianza en Beerseba, y levantóse Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un bosque en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, tenemos entonces ya el capítulo 21 y tenemos el resultado o la promesa materializada en el vientre de Sara, que a sus 90 años concibe y es entonces madre de aquel gran patriarca, padre de la fe, y se hace realidad lo que Jehová le había pronunciado a Abraham años atrás. Tenemos entonces el nombre de Isaac, que ya es revelado, que significa risa. Dios me ha hecho reír. Vemos la condición entonces cuando aquella mujer ya de 90 años concibe en su vejez, y Abraham ya de un centenario se convierte en el padre del hijo que Dios le había prometido. El tiempo de Dios es perfecto. Lo malo y lamentable en esta historia es que por anticiparse Sara, entonces ahora tiene un inconveniente con el hijo de su esclava, y llegó a tal extremo en que convino de separarlo, de sacarlo de allí debajo de su techo. Y esta noticia o esta decisión le dolió en el corazón a Abraham, porque es su hijo también y ya se había encariñado con él. Sin embargo, Dios, de una forma clara y contundente, le da a entender a él que hiciera lo que su esposa le decía, porque se revela entonces una verdad que más adelante el apóstol Pablo la aclara en la epístola a Gálatas, porque lo que dice de que el hijo de la sierva, él iba a ser una gran nación del hijo de la sierva, pero dice en el versículo 10 que echa a esta sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Y esa gran verdad pues se va desenvolviendo con el pasar de los años. Tenemos entonces que con un gran dolor Abraham despide a su hijo y echa a la esclava, pero hasta allí, hasta donde aquella mujer va con su hijo, Dios se le provee y le promete también que haría de él una gran nación, y le sostuvo a tal punto que hasta la presente fecha los descendientes de Ismael son países fuertes y también con bastante concepto de la ley de Dios. Y vemos cómo Dios suple las necesidades cuando a aquel joven le faltó agua, su madre desgarrada por esta situación, y al no querer ver morir a su hijo, ella se va y se echa a llorar y alza su voz, y Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios la llamó y le dijo: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Y vemos la promesa y el sustento de Dios dado también a esta generación descendiente del patriarca Abraham. Y bueno, dice la palabra de Dios, nos revela que él habitó en el desierto de Parán y fue un hombre diestro, fue un hombre muy diestro que hizo o que resaltó también la genealogía que venía por parte de su padre Abraham. Tenemos entonces acá nuevamente entra en escena Abimelech, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo anterior y vemos cómo ellos hacen un pacto, cómo ellos hacen un acuerdo, y a partir de este acuerdo pues se disipan algunos malestares y se forma una alianza en la cual es sellada por parte de Abraham con estas 7 corderas que él puso aparte. Y él dice que
Ese lugar en donde ellos hicieron este acuerdo se llama Beerseba, porque ellos allí juraron, ellos hicieron un pacto donde se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, que es parte de lo que es las tierras de los filisteos. Y entonces ahí vemos nuevamente lo que siempre Abraham hacía como parte de su consagración a Dios, hacer altar a Jehová y sacrificar a Jehová. Y bueno, tenemos entonces así, de una manera breve, repasamos lo que es el capítulo 21 de esta saga, digamos, de esta lectura especial que tenemos. Entonces, hermanos, le damos infinitas gracias a todos ustedes por estar allí atentos con nosotros para escuchar día a día de la palabra del Señor.